ejercicios realizados en los grupos, al final, de pronto se pueden pasar por ahí para que miren cada uno de las respuestas que dieron. En el segundo grupo hay otros conflictos territoriales que tienen que ver con la ocupación del espacio público, con el tema de la ocupación de suelos en zonas de reserva y protección, y también trabajaron en el relleno de Anguán. Entonces el compañero o compañera que está delegado por ese taller para hacer la síntesis. Buenas noches. Entonces, bueno, listo. Hablamos que como conflictos territoriales se hablaba mucho por la parte de, pues más también es un problema en la definición del POT de por sí, y es el de los equipamientos. El no tener equipamientos de salud, de educación, que las universidades estén, por ejemplo, ubicadas en zonas específicas de la ciudad que quedan quizás a largas distancias de muchas personas, también es una limitante para poder acceder a ese servicio, así como en los hospitales y demás. También, bueno, en el tema del relleno sanitario de Doña Juan, hablábamos de la problemática de este relleno que le vinimos a dar sentido hace 20 años, en el 97, porque por explosión, por acumulación de gases, de gas metano, de gas, que explotó, se generó una avalancha que afectó a todo el territorio aledaño, en las localidades de Usme, San Cristóbal, Sumapaz, Ciudad Bolívar obviamente, y de ahí para abajo todo el curso del río Tunjuelo, el río Bogotá y el río Magdalena. Y pues también veíamos que una de las problemáticas es de por sí la definición de elegir el relleno sanitario como forma o como modelo de manejo de residuos sólidos, cuando realmente pues los residuos sólidos son ampliamente aprovechables, lo que se pierde es dinero. No deberíamos estar utilizando rellenos sanitarios sino plantas de tratamiento de acuerdo al tipo de residuo. También se hablaba todo el tema de la reserva Van der Hamen, que es un tema de conectividad ecológica, de unión de cerros orientales con Río Bogotá, de recuperación de ecosistemas, biodiversidad en general, y de todo el recuento histórico de lo que ha pasado con la reserva, que también igualmente su gestación de por sí inició desde la movilización social, así como la protección a los cerros orientales o el río Bogotá. Así es porque la gente se ha movido para hacer que esta estructura ecológica principal sea objeto de derechos. Pero que adicional a eso, cuando ya existe alguna regulación, algunas normatividades como la resolución 475 del 2010, del 2000, del Ministerio de Ambiente, en el que se dice que se debe como limitar la reserva Van der Hamen y se debe conciliar entre la CAR, entre la alcaldía y demás, pero sin que se haya hecho esto como tal. Y bueno, ya se había decretado anteriormente, ahorita pues se pretende decretar algo distinto y generar urbanización como el decreto 088, que es el de Lagos de Torta de 2017. Entonces, donde ya estamos legalizando la construcción en esta zona, aun cuando todavía no se han dado el cumplimiento de los requisitos previos, pues, normativos para poder hacerlo. Por último, el tema del espacio público, se hablaba del tema pues, de los vendedores ambulantes en San Victorino, que pues también atiende ya temas, son factores históricos, culturales, también de oportunidades económicas en muchos casos, de desplazamiento, ¿sí? De que toda la gente que esté acá en la ciudad, venga gente de todos los lugares y quizás no hay oferta suficiente laboral para atender estas necesidades y obviamente pues deben buscar una solución. Entonces pues también está el tema del desarrollo en el agro, en el campo, pues para bajar un poco la población en esta ciudad de la carga poblacional. Y bueno, en términos generales, ahí les dejo. Muy bien, muchas gracias al compañero. En el taller número 13 trabajaron la gentrificación,
y la violencia e inseguridad. Entonces el compañero o compañera que esté encargado. Buenas noches. Bueno, compañeros, Danilo Rueda es mi nombre. Parada, ¿cómo está? Está el Centro Democrático en pleno ahí. Pues son dos compañeros que hemos compartido aquí. Bien. Bueno, el tema de la gentrificación, dio la casualidad que alguien de la mesa no sabía qué era el término, entonces, para las personas que no conozcan el término gentrificación, es la expulsión de los habitantes de los centros urbanos producto del desarrollo, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque el desarrollo normalmente, cuando se hace desde los escritorios, como estábamos diciendo hace unos días, y no desde los territorios, se hace pensando en los grandes negocios, no se hace pensando en las soluciones integrales de los habitantes históricos. Quienes habitamos el centro de Bogotá, quienes nacimos allá y permanecemos allá, estamos en riesgo de ser expulsados por las dinámicas parecidas, aunque para verlo en un término dramático, a lo que pasó en el Bronx. 200 metros de invasión con todo tipo de crímenes y delitos ahí concentrados, con la complicidad de las autoridades, que es el tema de los grupos, el tema de la inseguridad y la violencia, y a menos de medio kilómetro del Palacio de Nariño, el Palacio Cardenalicio, Congreso de la República, Alcaldía Mayor, todos los poderes del Estado concentrados ahí a 500 metros, colindantes con un comando del ejército, y a 100 metros de la estación más grande de policía que tiene Bogotá, que es la estación 100, permaneció por mucho tiempo. Y yo no sé por qué. Esa pregunta a todo el mundo se la hace. Porque el deterioro del centro no es casual, sino es intencional, para bajar el valor de la tierra y sacar corriendo todas las dinámicas sociales construidas en el territorio. Entonces, en el año 98, el actual alcalde en su primera administración decretó que todo el centro de Bogotá era zona de renovación urbana. Posteriormente, el alcalde, en el año 2007, salió el decreto del Plan Centro que integra las localidades de Mártires, Candelaria, Santa Fe, la zona urbana de Santa Fe, y una UPZ de Teusaquillo. O sea, va de la primera hasta la 39 y de la 30 hacia arriba hasta los cerros. Todo es decretado como zona de renovación, a una parte de reactivación, los diferentes instrumentos de planeación. Y el efecto sobre el territorio es la amenaza latente de que debemos despejarle ese territorio, porque vienen con la filosofía que llegaron en la conquista los españoles y nos invadieron y dijeron: quite de ahí, indio porquería, que usted huele a feo. De hecho, un compañero de la mesa decía que en el Bronx, cuando hablamos de por qué van a renovar ahí, que van a tumbar 6 manzanas y todo, dijo: no, pues que había ahí, era puro delito, puro. Así nos ven. Cuando pasa la gente Transmilenio por la Caracas y mira hacia abajo, ves un poco de gamines e indigentes, somos los que vivimos ahí. Esa es una visión intencional para después, cuando hagan edificios, dicen: ¿cómo quedó bonito? ¿Cómo quedó de bonito? Incluso un secretario encargado, Rafael Henao, me parece, en el 2004, alguna vez yo comenté esa anécdota en algunos de estos escenarios, cuando le preguntamos qué pasó con la gente que vivía en Atadeo, dijo: pues ¿qué había ahí? ¡Prostitutas! Cuando yo conocí eso de niño, yo estoy del centro toda la vida, y eran personas como nosotros, igual dicen de nosotros ahora que estamos cerca a la zona de tolerancia. Eso es una construcción, y como de hijos, aquí nos gobiernan, parece una monarquía, entonces esos planes pasan de mano en mano. Entonces, la gentrificación es una amenaza de expulsión. Hay dinámicas, eso es parte de la perorata mía con el cuento de que hagamos propuesta para que no vengan aquí con propuestas ajenas a sacarnos del territorio. Hemos hecho cualquier cantidad de acciones comunitarias. Cuando ustedes van a ver el tema del Bronx, el alcalde dice que mejoró la seguridad. Claro, la seguridad sí mejoró, la de sus negocios. Y ahora sus negocios van a estar más seguros.
Pero para nosotros aumentó la indigencia, aumentó los habitantes de calle y la inseguridad, por supuesto. Y las dinámicas sociales se van rompiendo, porque la gente encuentra el deterioro, ¿sí? Y obras que se van a hacer, como Estación Central, como lo que va a dar en San Victorino, como el gran centro comercial de la Comercio Naranja, han consultado con los habitantes del voto nacional. Cuando al otro día sacar la gente del Bronx, pusieron una foto en los medios, unos edificios altos donde decían, así va a ser la renovación del centro, donde era el Bronx. Sí, el Bronx eran 200 metros, pero son 6 manzanas. Las van a tumbar y ya tienen presupuesto, sin planeación. Pero entonces los que improvisaban eran otros, ¿no? Pero aquí sin planeación van a tumbar 6 manzanas para hacer un negocio de los grandes capitales. ¿Y los que vivimos ahí qué? Entonces, eso es un conflicto que genera un impacto directo en toda la población que estamos ahí e indirecto en toda Bogotá, porque para allá salimos. Y lo que pasó con el Bronx, también se fortalecieron todos los cartuchitos, como se llamaban, o los centros de acopio de droga y de expendio y de microtráfico en toda la ciudad. Y van deteriorando territorios que les interesan para posteriores proyectos urbanísticos. Entonces, los derechos vulnerados son todos, empezando por el derecho a la ciudad, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, todos los derechos de la vida, empezando porque se rompen el tejido social. Todas esas dinámicas que aquí están, aquí un compañero que ha sido emblemático para el trabajo, que se llama Edgar Montenegro, ha estado aquí, hoy se retiró porque está con dolencias de salud, y hemos estado trabajando desde hace muchos años en el tema del plan centro, haciendo propuestas. Nosotros no estamos esperando a que nos digan qué vamos a hacer, ni estamos reaccionando simplemente, sino hacemos propuestas. Y, por ejemplo, el tema de Ciudad Salud, ya eso lo tienen tomado el barrio San Bernardo. En la Estanzuela hicimos propuestas, ubicamos un territorio allá en el costado sur de la avenida de los Comuneros, de la avenida Sexta, entre calles 15 y 18. Cuando dijimos que ahí íbamos a trasladar a los mecánicos informales, se les iba a dar formación, se les iba a dar dotación, se iba a cambiar el modelo de servicio. Apenas llegó al distrito esa información que ese lote estaba ya tirado y que eso era el distrito, lo cogió otra vez. ¿Sí? Porque es un negocio pulpito de las grandes capitales, por no decir de las grandes máquinas del transporte de la ciudad y que están dueños de Transmilenio y de todo el transporte. Entonces los impactos pues ya se han dicho, tanto del pasado como del presente. Para muestra un botón, Estación Central, el barrio de la Alameda queda entre calles 26 y 19, entre carreras 13 y avenida Caracas, o creo que hasta la S. Y allí, todo lo que quedaba sobre la Caracas, ustedes se acuerdan cómo se fue deteriorando. Ahí quedaba el Bolívar Polo Club, donde muchos de nosotros aprendimos a jugar bolos. ¿Sí? Y era un barrio normalito, bien. Empiezan a deteriorarlo, listo, empiezan a deteriorarlo, y después compraron el metro cuadrado a 600.000 pesos de terreno. Y ahora vale 6 millones en los proyectos que están haciendo de torres de 30 metros, o sea, 600.000 pesos los convirtieron en 180 millones. Multiplicaron por 300 el capital, obviamente hay que descontar lo que cuesta la infraestructura, la construir y todo eso, pero no creo que sea por 300 que se vayan a gastar. Y las personas salen espantadas porque se convierten su casa en un prostíbulo, en una olla, en cualquiera de estas dinámicas perversas. Los dos temas, gentrificación y seguridad, van ligados y hacen parte de las dinámicas perversas para desplazar a las personas y hacer grandes negocios. Muchas gracias. Muy bien, compañero, muchas gracias. Hemos dicho en el taller número 1 que estamos trabajando, y digamos que es un sentido general, como una conclusión muy global que podemos ir sacando del módulo del ordenamiento territorial, que tanto la planeación del desarrollo como el ordenamiento territorial son campos de tensiones, de decisiones y de acciones permanentemente. Y que buena parte de esas tensiones, esas decisiones y esas acciones pues son generadoras de los conflictos que hoy hemos tratado entre tantos otros. Entonces, sin más comentarios, le damos la palabra a nuestro invitado, el profesor Fernando Viviescas, que como decía hace un momento es profesor de la Universidad Nacional y es arquitecto, y nuevamente gracias a Fernando.
la posibilidad de confrontar, digámoslo así, un proceso de participación, digamos, desde la base, pues es una fortuna poderlo observar, pero además poderlo confrontar en un escenario, digamos, en el cual lo que uno puede detectar es un elemento que a mí me parece fundamental. Voy a tratar de desarrollar eso hacia adelante, y es el ámbito de profundizar y de ampliar el conocimiento sobre el objeto sobre el cual se está participando. Eso me parece que es lo clave, digamos. Y que hablando en relación con lo del conflicto, es absolutamente definitivo en este momento. O sea, que este tipo de eventos se estén dando en la universidad, que la universidad esté comprometida con el proceso, su calificación, su fortalecimiento, para que la participación vaya solidificando el conocimiento sobre el objeto, en este caso sobre las ADES, con la gente que está trabajando día a día, experimentando, discutiendo, formalizando toda la problemática de vivir en la ciudad. Digo que para uno poder ser testigo de eso es una fortuna, y por eso yo digo que soy un afortunado y agradezco pues al profesor Millán, al profesor Ibatá y al profesor Narváez que me hayan invitado a participar en esto. Y una vez les digo que yo pues aquí estoy desaprendiendo, yo no voy a plantear seguramente nada nuevo de ustedes. Posiblemente abriremos esto para una discusión que me parece más productiva hacia adelante, y pues quiero felicitarlos porque estén con este entusiasmo y con esta seriedad enfrentado a los problemas de la ciudad. Yo obviamente voy a hablar desde la parte académica, que es lo que yo sé hacer, digamos, ¿no? Pero claro, lo voy a presentar de tal manera que pueda ser discutido, digamos, porque pues, lo que me interesa es aprovechar el auditorio, que son ustedes, para ver de qué manera podemos contribuir a algunas cosas. Hay que decirlo de todas maneras, ¿no es cierto?, que ustedes y nosotros, todos, digamos, cuando hablamos del proceso de participación y de planeación de la ciudad, es importante tener en cuenta un elemento que es clave y que casi siempre se nos escapa, por razones mismas de la naturaleza del proyecto. Cuando nosotros estamos hablando de Bogotá, claro, estamos hablando de la entidad y del entorno que nos rodea, pero tenemos que empezar a tener claridad con respecto a la verdadera dimensión existencial que tiene ese objeto de trabajo. O sea, quiero decir, nosotros no estamos hablando solamente de Bogotá, nosotros estamos hablando de la metrópoli contemporánea. Y en esto les quiero decir que procesos como este que ustedes están llevando a cabo, con toda la singularidad, con todo el valor, con toda la fortaleza y las responsabilidades que ustedes lo hacen, quiero decirles que no es un problema solamente de ustedes,
sea, ustedes en este momento están haciendo lo que se está haciendo en todo el resto del mundo. Todo el resto del mundo está en este momento tratando de ver cómo crear condiciones para hacer que la vida en las metrópolis contemporáneas pueda brindar la posibilidad de existir en ellas con dignidad, con equidad y con sostenibilidad. Todo el mundo. O sea, estamos hablando de que la población mundial en este momento son 7.500 millones de hombres y mujeres. 7.500 millones de hombres y mujeres, de los cuales en este momento 55%, pero dentro de 20 años más van a ser el 70%. Estamos abocados a crear las condiciones para que esas ciudades, donde estamos viviendo la mayoría, puedan tener, que eso tenga de significación. Y es importante llamar eso la atención sobre eso, no solamente para evitar las cuestiones locales, digámoslo así, ¿no es cierto? Sino porque estaríamos trabajando en la misma perspectiva en la que la mayoría de la humanidad en este momento se está interrogando. O sea, las preguntas que ustedes están haciendo ahora hacen parte de la pregunta fundamental que mueve a todo el mundo. O sea, estamos participando en Colombia, yo diría que por primera vez toda la población, así como ustedes, la población colombiana está apostándole a un problema que es el problema de todo el mundo. O sea, el problema urbano no nos va a llegar a nosotros tarde, nos está llegando al mismo tiempo que le está llegando a todo el mundo. Hace poco leí un artículo de Nueva York. Miren el problema de la vivienda en Nueva York y lo que planteaba el compañero ahora, dijéramoslo así, ¿no es cierto?, de la forma como problemas como la gentrificación está afectando la vida cotidiana. Estamos hablando de Nueva York, uno de los grandes emporios de la humanidad y del mundo contemporáneo, del capitalismo y de todo lo que ustedes quieran. En un artículo que es profundo, que valdría la pena, dijéramos, que se conociera, digamos, pero les doy un dato. En Nueva York hay muchísima gente que no tiene casa desde hace mucho tiempo, y Nueva York vive hace mucho rato en un problema de falta de vivienda, digámoslo así. Entonces hay procesos en los cuales el Estado maneja por alquiler y subsidiado la atención a mucha población de Nueva York con la cuestión de la vivienda. Pero es de este tamaño. Una vez, hace poco, digamos, la oficina de la vivienda en Nueva York encontró que en un edificio habían 250 apartamentos libres en un conjunto de viviendas, que eso es enorme. Pudo ofrecer 250 apartamentos nuevos, no nuevos, sino, dijéramos, para renovar la ocupación, digamos. Eso ya es suficientemente grande, dijéramoslo así, el problema, pero el punto central es que las solicitudes para esos 250 apartamentos eran 84,000. Había 84,000 solicitudes para 250 apartamentos en Nueva York hace 6 meses. Ya ustedes con eso les doy el dato, digámoslo así, ¿no es cierto?, de cómo es el problema de la vivienda en una de las grandes ciudades emporios del capitalismo mundial y todo lo que ustedes quieran, digamos. O sea, hay 84,000 personas haciendo fila para 250 apartamentos. O sea que de entrada ya se van a quedar por lo menos 83,500 o 700 personas sin apartamento, que van a seguir haciendo fila para poder acceder a esos apartamentos.
Y es un dato reciente, no estoy hablando de hace 10 años, estoy hablando de hace 2 meses o 3 meses. Eso tiene por otro lado, y en otra contraparte, ¿no es cierto? Digamos en el otro extremo, ideológico, político, de funcionamiento del Estado, de concepción del Estado y todo esto. Hace 6 años, cuando Xi Jinping asumió el liderazgo del gobierno chino, de todo el Estado chino, y por supuesto del Comité Central del Partido Comunista, que es el que maneja el Estado en China, tomó la determinación el Partido Comunista, el Comité Central del Partido Comunista, tomó la determinación de que de ese momento en adelante la política urbana de todas las ciudades chinas la manejaba el Comité Central del Partido. No se delegaba más en nada, ni se hacía en ningún otro estado, sino el Comité Central del Partido Comunista Chino es el que fija la política urbana de China, porque no se le puede dejar eso a ninguna otra entidad. Y estamos hablando entonces, una de las primeras medidas que tomó es que hacia el año 2050 se van a crear 200 ciudades, cada una de ellas para 1 millón de habitantes. Y la planificación empezó ya, hacia 50 años. Estamos hablando entonces de Nueva York, pero estamos hablando también de China. Ese es el espectro que hay. Ese es, dijéramos, el tamaño, la dimensión que tiene el problema urbano, el problema de las ciudades. ¿Por qué pasa eso? Por lo mismo que ustedes seguramente discuten, y es que no se sabe cómo lograr que las ciudades contemporáneas sean habitables, sean disfrutables, sean enriquecedoras de la vida individual y colectiva. No sabemos todavía cómo relacionar las cosas con la naturaleza, no sabemos cómo relacionamos nosotros mismos, porque las ciudades contemporáneas son la más grande pregunta que ha creado la humanidad. O sea, estamos enfrentados al problema más grande que la humanidad haya tenido hasta ahora en toda la historia. Es de este tamaño. Las ciudades, cada una de las ciudades, es la más grande obra que cada cultura y cada sociedad ha sido capaz de construir. Dicho de otra manera, no hay en Colombia ninguna obra, ni material, ni espiritual, ni ideológica, más grande que Bogotá. Lo más grande que ha construido Colombia en toda su historia es la ciudad contemporánea que tenemos en Bogotá hoy. Si quieren vayan pensando, y si encuentran una obra más grande que lo que hayamos hecho los colombianos, me cuentan, nos van contando. Pero les puedo asegurar que no hay ninguna obra, es decir, ninguna cosa que hayan los hombres hecho, los hombres y las mujeres en conjunto, más grande que las ciudades. Nada. Pero lo hemos hecho de una manera inconsciente, sin planeación, sin darnos cuenta. Lo hemos hecho a lo que vaya saliendo. Y no solamente los colombianos, todo el mundo. Lo que llamamos la planeación, el urbanismo, todas estas cosas están en crisis porque ninguno de los elementos que nosotros aquí nos debimos por enseñarle a los estudiantes tiene manera de atender la forma de preguntar y las preguntas que se hace la sociedad viviendo en multitud, como estamos viviendo ahora. O sea, las ciudades llegaron y nosotros no teníamos elementos de verdad con los cuales poder atender esa forma de vida que íbamos viviendo. O sea, muchachas y muchachos, que lo que ustedes están preguntando
y que muchas veces no encontramos respuesta, no es para desesperarse. Todos los hombres y las mujeres del mundo estamos en eso en este momento, todos. Porque no hay no hay respuesta. Ahí entonces, ahí hay un elemento central para lo que llamamos la conflictividad. Porque entre otras cosas, así como podemos decir que no hay ninguna obra más grande que las ciudades, en todos los sentidos, no solamente en la extensión. Sí, ustedes, Bogotá mide, la Bogotá construida tiene entre 45.000 y 50.000 hectáreas construidas. 40.000 y 50.000 hectáreas construidas. ¿Ustedes imaginan la energía, la transformación de la naturaleza que hay allí? Y eso lo hicimos en 1938. Bogotá tenía construida 500 hectáreas. O sea, hace 80 años. Tenía 500 hectáreas construidas. Hoy tenemos 48.000 o 50.000 hectáreas construidas. Hectáreas construidas quiere decir transformación de agua, de tierra, de arena, de cemento, de aire, de sangre, de imaginación, de creatividad, de vida. O sea, no estamos hablando entonces tampoco de cualquier cosa. Ahora, ¿eso qué significa? Que se nos ha ido la vida construyendo eso. Y por eso es que todo el mundo tiene derecho a lo que se produzca allí. Y ahí viene entonces un elemento que es absolutamente natural. Porque entre otras cosas, como decía el compañero, nosotros estamos hablando ahora de que aquí vivimos entre 8, 9, 10 millones de personas, de hombres y mujeres. En 1938 habían 400.000 personas viviendo aquí en Bogotá. O sea, Kennedy es 2 veces o casi 3 veces más grande que eso. Entonces, y hay un elemento, además de todas estas cosas, porque el problema cuando se juntan los hombres y las mujeres, y aquí en 80 años nos hemos juntado 8, 9, 10 millones de habitantes, no sé, que nacieron aquí algunos y otros que venimos de muchos lados, digámoslo así. El punto fundamental allí es que nos juntamos hombres y mujeres. Eso quiere decir que además de juntarnos como nos juntamos nosotros aquí, los cuerpos y la cuestión espacial, nos juntamos sobre todo formas de concebir y de pensar distintos, diferentes. Y esa diferencia es la que hace esas ciudades. O sea, nosotros construimos la cuestión material, las 50.000 hectáreas, pero hemos construido también un problema y un conflicto enorme, porque resultamos juntos hombres y mujeres que pensamos distinto. Pensamos distinto no quiere decir solamente, ¿no es cierto?, que a unos les gusta, bueno, contra toda evidencia, les parece Santa Fe el mejor equipo del mundo y a otros les parece que es Millonarios, digamos. Contra toda evidencia, en Medellín piensan que piensas distinto los hinchas del Medellín y los hinchas del Nacional. No estamos hablando de ese tipo de cosas. En última instancia, lo que piensan los hinchas de Millonarios con los hinchas de Santa Fe es exactamente lo mismo. Ellos piensan que porque el equipo les gusta es el mejor del mundo. Piensan exactamente igual. O sea, ahí no hay, todas esas peleas son un desgaste absolutamente inútil, ¿no es cierto?
no solamente ambos están equivocados, decimos los hinchas de Nacional, sino que no. Cuando hablamos de pensamientos distintos, ¿no es cierto? Es que el problema lo miramos de una manera diferente, tenemos elementos distintos con los cuales mirar eso. Por ejemplo, una persona que piensa distinto de los hinchas de la América y del Cali, ¿no es cierto? Es aquella que piensa que el fútbol mundial está atravesado por prácticas totalmente mafiosas. Eso es pensar distinto. Y que por lo tanto no tiene ningún sentido ponerse a pelear por unos equipos que nos va a costar, pero que cada vez nos demuestran que son de los peores del mundo, digamos. El problema no es si Nacional o si Medellín o si el Cali o si el problema es que el fútbol es un negocio atravesado por una mafia profunda y que tiene atravesado todo eso. Eso es pensar distinto. Bueno, eso es lo que pasa cuando pensamos en las ciudades. Cuando venimos mujeres y hombres, ¿no es cierto?, con un pensamiento distinto sobre lo que son las relaciones entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y que se van cambiando, digamos. Yo veo aquí que hay muchas mujeres, digámoslo así, ¿no es cierto? Pero hace 40 o 50 años, si estuvieran las mismas mujeres aquí, yo hubiera estado pensando, ¿y estas viejas por qué están acá? Ya están. Y yo ya empiezo a pensar cosas, ¿no es cierto? A la salida entonces yo puedo... ¿sí? Ahora ya no. Y ellas vienen aquí y no solamente manejan aquí, sino que mandan allá, no solamente en la casa, sino en el barrio, y en la cuadra, y en el sector, y todo. Pero eso hace 40 o 50 años no era ni siquiera concebible. A las mujeres ni se les ocurría. Y ahora no cantan. Yo recuerdo cuando yo estaba chiquito, eso hace mucho tiempo desde luego, pero había una canción, yo no lo he vuelto a oír por fortuna. La canción decía: mi chatica es buena moza, solo un defecto le hallé. No tiene los ojos negros, pero yo se los ojos negros. Bueno, eso lo cantaban los hombres y las mujeres. Y hacía parte de nuestro folclore, de nuestra cultura, de nuestra identidad. La defendíamos en ese tipo de canciones. Ahora ya no. En las ciudades uno no se atreve a cantar ese tipo de cosas. Y no solamente porque se expone, sino porque ya incluso uno siente una vergüenza enorme de poder pensar que eso se puede pensar. Muy bien, muy bien. Eso lo hace la ciudad, es la que nos cambia eso. Pero eso es un conflicto. Porque habrá mucha gente que dice: ¿cómo así que yo no le puedo poner los ojos negros? ¿Cómo así que no? Si mi papá se los ponía a mi mamá y mi abuelo a mi abuela y mis amigos le hacían eso a las novias o le hacen. Yo no sé si ustedes vieron la noticia este fin de semana, ¿no es cierto? Una abogada que está demandando a su novio porque en la fiesta de grado de su novio, ¿no es cierto?, él la atacó y la dejó como un nazareno, ¿no es cierto? Y por ahí anda la foto en el Twitter. O sea que eso no hace 20 años ni 30 años, ¿ves? Que el papá ya no ocurrió eso este fin de semana. Él estaba poniéndole los ojos negros a la niña. Como la canción, es que existe la sabe. Bueno. Entonces lo que les quiero decir es que así como la ciudad es la más grande obra que tenemos, la mejor, entre otras cosas también, es un elemento de producción de dos cosas centrales. Una es de demanda de conocimiento.
Las ciudades no se pueden seguir manejando, no hay manera de seguirlas manejando solamente con la intuición, con el a mí me parece, con el que yo creo de tal cosa, para nada. Problemas como el de transporte, de la movilidad, el del río, el de Doña Juana, eso no se maneja, no se puede manejar al azar. A lo que se me ocurra a mí por la mañana o a lo que a mí me parezca. Aquí ya mencionaron, es decir, un problema como el de Doña Juana está demandando un desarrollo tecnológico y científico de la ciudad, de una extensión enorme para el conjunto de la población, que logremos comprender cómo es la relación con la producción de desechos, ¿no es cierto? Y que asumamos la posibilidad de cambiar la cultura para que empecemos los procesos de separación y los procesos de reciclaje desde el punto mismo de la cocina de nuestras casas. Es un cambio cultural enorme. Ya cada vez va siendo claro, y ya nos explicaron ustedes, cada vez va siendo más claro que eso se hace sí o sí. Pero no lo podemos hacer simplemente porque nos parezca. Es un problema de cambio cultural, de crecimiento de una responsabilidad enorme y de un conocimiento de cómo es que se hace, cómo es que se separan los desechos en la casa. ¿Cómo es que podemos hacer las 3 bolsas? Eso, si yo no le explico a mi nieto cómo es que hace eso, ¿por qué hay que separarlo? ¿Qué significa separar los desechos biodegradables de los desechos que no lo son? ¿No? Ahí yo tengo que darle una explicación científica, tecnológica al niño, si no sabe por qué. Y eso tiene que mostrarse un porqué. Y tiene que enseñarse un proceso de qué es lo que pasa con cada uno de esos desechos. Y luego, con esos conocimientos, pues crear una condición política, ¿no es cierto?, para que la posibilidad de que eso se vuelva una política pública, ¿no es cierto?, y se pueda desarrollar, se soporte en posiciones en las cuales la política sea capaz de comprender eso. Y lo digo por esto, porque esa ignorancia, digámoslo así, ¿no es cierto?, de la gente dice, bueno, pero yo ¿por qué tengo que separar esto? Perdón, no lo vi. Lo que es reciclable, porque en este momento en Bogotá no se hace. Los camiones que pasan compactan. En la casa, si las mujeres se pongan a lavar las botellas plásticas o a buscar a hacer artesanías que no son artesanías, y se pongan a decir y a llenarse la cabeza de cantidad de esquemas en las que ellas sí van a ganar dinero vendiendo eso no es verdad, eso no es cultural. Eso no produce ni dinamiza nuestra economía. Necesitamos una infraestructura organizada que en otros países ya ha sido probada. Necesitamos las mujeres que los hombres entiendan que nosotros no nos pasamos jugando con botellitas plásticas, porque eso no lo producimos en la casa. Nosotras compramos, somos compradoras. Eso lo hacen otras industrias y nos generan una carga emotiva y una carga que fuera que toca cuidar la casa, los hijos, el marido, la suegra, los suegros y los padres, también nos toca cuidar las botellitas plásticas y todo lo que la industria vende para generar un empleo y generar unas ganancias a un nivel estrambótico que no nos alcanza a nosotras como mujeres. Siempre estamos quedadas en el conocimiento porque nos embotan aquellas distracciones desde los desechos como si no fuéramos unas personas lúcidas, coherentes, conscientes de que vivimos en una gran ciudad y que las vías y las calles y las casas nos implican un conocimiento, nos implican una sed
Bueno, ahí está. Yo creo que ya la conferencia la dictó la compañera. Pero yo quería simplemente decir lo siguiente en esa dirección, digamos. Y es que ahorita podemos hablar un poco de la teoría del cuidado, digámoslo así, ¿no es cierto? Que practica las mujeres eso, ¿no es cierto? Pero eso es por la separación, es porque nosotros creemos que todavía hay cosas, que todavía hay cosas que hacen las mujeres y que los hombres no podemos hacer. Que todavía vivimos en esa sociedad. Porque no sabemos lo que implica eso, incluso para nosotros, como hombres. No tenemos idea de eso. Entonces, ahí empiezan los conflictos. O sea, y es inevitable. O sea, porque estamos viviendo los hombres y las mujeres aquí, no podemos vivir sino los hombres y las mujeres. Pero, en las condiciones que obliga la ciudad, o que empieza a demandar la ciudad, hace que las formas tradicionales de relacionarnos los hombres y las mujeres, los hombres con las mujeres, tengan que cambiar. Pero hay un punto adicional a la exposición a lo que usted está diciendo, y es que eso no puede seguir siendo un tema individual. Es un problema colectivo donde la comunidad tiene que ver cuáles son los beneficios, porque lo otro es que vamos a terminar haciendo reciclaje para que unas empresas se adueñen de los beneficios y la comunidad no vea la retribución en derechos, en dignidad, en equidad, en eso que usted planteó al comienzo. Es parte del tema. ¿Sí? Además de la diferencia y esas diferencias existentes entre hombres y mujeres, cuando las mujeres no sentimos que la ciudad nos reconoce con derechos, cuando las mujeres aún no hemos logrado ese derecho al goce de la ciudad, ¿sí? Entonces está el otro problema y es el económico. Si dentro de eso, porque usted ha planteado un punto y es que está sucediendo en todo el mundo. Ese está sucediendo en todo el mundo también nos dice cómo detrás y de fondo hay un problema económico que se revierte en lo social, en lo político, en lo cultural, donde las inequidades y desigualdades son tan desbordantes que hoy tenemos conglomerados que no son capaces de sincretizar y generar más fuerza de la que podrían tener. Pero lo dejo ahí. Muchas gracias. Aquí había el compañero, ¿tú querías decir algo? ¿Se arrepintió? No, pues que lo dice ahorita en la mesa de nosotros, que muchas veces hablamos del tema de la basura, de los residuos, pero no estamos viendo dónde se genera el problema, ¿sí? Digamos, nosotros somos los que generamos el problema, por lo menos. Nosotros venimos todos acá los miércoles a la reunión y ¿por qué no traemos nuestro pocillo? No, estamos generando basura con esto. O sea, nosotros somos el problema también, nosotros generamos el problema y le achacamos el problema a alguien que recoge la basura. ¿Por qué no generamos un reciclaje, pero no tanto el reciclaje de separo en mi casa y saco la bolsita? Yo en mi casa tengo el mismo reciclaje, uno lo puede hacer en la casa y lo puede implementar en la casa. O sea, yo saco una bolsita así chiquitica, yo tengo compostero en mi casa, utilizo todo lo que yo saco en mi casa para hacer pocillos, para hacer cosas para mi casa. Entonces, ¿por qué le dejamos la problemática a los demás y no lo empezamos a implementar dentro de nuestro convivir? Es una cosa que, porque nos da pereza y le estamos dejando la problemática a otros. Vamos a revisar un poco el método con el que estamos trabajando. La profesora ha dejado hacer unas reflexiones, digamos, muy oportunas en el momento en que iba su discurso, pero en aras de aprovechar el tiempo, vamos a dejar que el profesor redondee su reflexión y al final hacemos unas reflexiones. Gracias. No, y gracias a los tratamientos que han hecho, yo creo que adelantaron mucho, porque el punto fundamental es, mejor dicho, ¿por qué no hacemos lo que dicen que hay que hacer?
Pero el punto fundamental está ahí está es en que los elementos con los cuales nos estamos acercando a estos asuntos son procesos muy complejos que hay que estudiar mucho, digamos. Es decir, la sola relación, por ejemplo, lo que decían las compañeras entre las mujeres, los hombres y las mujeres. La teoría del cuidado, por ejemplo, lo que plantea la compañera. Es decir, ¿quién cuida a los niños? Las señoras. ¿Quién cuida a los viejos? Las señoras. No. Pero pasar de ahí a la otra cosa, es un problema de transformación de la forma de concebir la existencia individual y colectiva, de cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y ese es un problema que las ciudades contemporáneas están poniendo de presentes, pero que hay que buscar la manera de solucionarlo porque no se resuelve simplemente con uno querer. Lo mismo que pasa con ese proceso que usted plantea tan complejo. Es decir, el que yo sea, nosotros venimos de ahí, a plantearnos unas cosas y unas perspectivas en las cuales resulta que nosotros reconocemos, nosotros quiere decir los hombres y las mujeres, porque eso también se reproduce en las mujeres, que somos personas iguales, por ejemplo, y que, por ejemplo, no se puede seguir permitiendo que a las mujeres les paguen menos por el mismo trabajo que hacemos los hombres. Más trabajo, trabajamos más. Por ejemplo. Pero hay otras cosas, digamos, aparte de esas, la que ustedes han mencionado, ¿por qué tenemos que empezar a hacer el reciclaje? ¿Por qué estamos pensando en el río Bogotá? ¿Por qué estamos pensando en el problema de Doña Juana? ¿Por qué estamos pensando en la Manderjame? ¿Por qué estamos pensando en los cerros orientales? Porque hemos sido capaces de volver consciente la necesidad de replantearnos las relaciones con la naturaleza. Que antes nosotros creíamos que eso era sembrando, comiendo y sacando y matando gallinitas y marranitos y comiendo de lo que sea porque creíamos que eso no tenía ninguna consecuencia. Entonces, fíjense ustedes, este fin de semana, estos dos últimos fines de semana nos han mostrado a nosotros, ¿no es cierto?, los efectos a nivel mundial de la inconsciencia de esas relaciones. Lo que pasó en el sur de los Estados Unidos es una consecuencia de lo que pasó en todo el mundo y que puede ocurrirnos a nosotros en cualquier momento. Y que muy posiblemente, si no se cambian las relaciones que mantenemos con la naturaleza de producción, de consumo, de ordenamiento, y ahí viene el ordenamiento territorial, pues no vamos a tener capacidad para minorar esos efectos que se están planteando. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes es que el proceso de planeación, la capacidad de poder participar para mejorar y cualificar los procesos a través de los cuales podemos construir entre todos y todas unas formas de existencia de las ciudades y las metrópolis contemporáneas, pasa necesariamente por un proceso de transformación de nuestra capacidad y nuestra forma de pensar las relaciones con los demás seres, con todos los demás seres, con todas las demás especies. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero ya no hay manera de echar eso atrás, por fortuna. Y estamos en el momento a través del cual, a través de procesos de planeación, que son procesos de conocimiento. No son solamente problemas, y aquí viene, tal vez con esto termino yo el aporte. Son procesos de transformación de nuestras relaciones, es decir, de transformación de las formas de manejo y de gobierno de estos elementos que son productos de nuestro accionar, que son las ciudades. Es decir, de la transformación de la política, del ámbito de la política, de los políticos y de la forma como nosotros concebimos la política. En Colombia tenemos los ámbitos políticos, las organizaciones políticas, los partidos políticos.
tienen un problema enorme. Bueno, tienen muchos, pero para lo que estamos hablando aquí, tienen uno enorme. Y es el desconocimiento y la ignorancia absoluta del problema. Si ustedes examinan los idearios, las propuestas programáticas, los elementos ideológicos de todas las organizaciones políticas, de todas, de todo el espectro, de la extrema derecha hasta la extrema izquierda, todos van a encontrar un vacío enorme en relación con el concepto que tienen sobre la ciudad, sobre lo urbano, sobre la forma contemporánea. Ninguno tiene un solo párrafo que diga qué tipo de ciudad se está buscando en cualquiera. Ni el Partido Liberal, ni el Conservador, ni la guerrilla, ni el Centro Democrático, ni el Polo, ninguno tiene una responsabilidad política definida con la forma de vivir de la mayoría de los colombianos y las colombianas. Y es ahí de donde salen los gobiernos, es ahí de donde salen las entidades de las alcaldías, de los consejos distritales, de las secretarías, salen del ámbito de la política. Ahí hay un vacío enorme, que no tenemos la manera de que cuando la gente llega a los entes de poder, tengan algo que jugarse en el planteamiento que lo hacen y por lo tanto se juegan siempre desde la perspectiva personal, es decir, del interés individual. Ahí hay un problema que tenemos grande, lo tenemos todos y tenemos que contribuir a crear condiciones para que cuando tomemos determinaciones políticas estén informadas por lo menos de los elementos que son. Bueno, tienen vacíos en todas estas cosas que estamos diciendo, las teorías, por ejemplo, del cuidado, de las relaciones entre los géneros, de las relaciones con la naturaleza. No hay una política ambiental de tal partido, ninguno tiene. No hay una política de relaciones entre los hombres y las mujeres de ningún partido, de partido. Que podamos decir entonces, a mí me parece mejor la política de tratamiento de las relaciones con los niños y las niñas de tal partido me parece mejor que la del otro. No tenemos esa posibilidad de escoger entre una y otra, porque los partidos no piensan eso. Hay una ignorancia total y por lo tanto los conflictos que surgen, ¿no es cierto?, no tienen marcos políticos en los cuales definirse desde una perspectiva de la racionalidad, del sentimiento, de la discusión, de la controversia. Y por eso en Colombia ha implantado fundamentalmente el desarrollo de la violencia para el final. Entonces, y con esto cierro, ¿no es cierto?, ahora que nos aprestamos a tratar de crear por primera vez el desarrollo de las ciudades en una perspectiva democrática, de sostenibilidad, de equidad, de sensibilidad y de decencia, ¿no es cierto?, ilustrar la política, informarla, es una tarea que todas y todos tenemos que enfrentar, ¿no es cierto?, porque en ese punto estamos absolutamente huérfanos, digámoslo así. Entonces, por eso yo quiero de nuevo agradecer que me hubieran dado la oportunidad de poder estar con ustedes y ese es el aporte que yo quería hacerles para que ustedes lo puedan hacer. Bueno, vamos a aprovechar la presencia del profesor Fernando con 3 reflexiones ya que están situadas. Primero el compañero, luego Sandra y luego el compañero. Hágame un favor, ¿por qué la humanidad no acepta los cambios? Si estamos en la ciudad y la mayoría venimos de un mundo rural, traemos el mundo rural a vivir en la ciudad. No aceptamos el cambio, no aceptamos que llegamos a otro sitio. Nos demoramos, tenemos que padecer varias generaciones el problema. No hay un empoderamiento de la ciudad como medio de vida. ¿Por qué se demora tanto? Generaciones en generaciones. Muy bien, muchas gracias. Sandra Mazo es la presidenta del Consejo Territorial de Planeación Distrital, Fernando. Tiene un planteamiento.
Pase acá, pase acá porque ahí no se le escucha. Eso, en primer lugar, Fernando, yo creo que pues, muy provocadora tu intervención, y a mí me provocó en 3 reflexiones en las que quiero interpelar un poco algunos elementos. Uno, tú planteas que la ciudad se ha ido haciendo sin planeación. Yo me acuerdo la primera sesión de este diplomado en la que Carlos Torres nos empieza a hacer un recuento de cómo la colonización y cómo la invasión, incluso cultural, de los españoles y de los que tuvieron una gran influencia, empiezan sí a pensar el territorio y a imponer un tipo de planeación del territorio a través de la iglesia, el parque, las creencias, e incluso los indígenas iban planeando también el territorio alrededor del agua, del río, la montaña. Entonces sí creo que en el ámbito de la ciudad ya queda un desarrollo y ya es el resultado también de unas imposiciones culturales y de unos ejercicios y modelos de poder que nos impusieron también un tipo de construcción de ciudad. Nos preguntamos, ¿por qué en la montaña, en la periferia viven los pobres? ¿Por qué en el sur, en el norte? ¿Cómo nos empiezan también social y culturalmente a dividir? Yo sí creo que hay una conciencia desde un modelo de poder que nos impone una planeación del territorio. Entonces aquí me parecería interesante pues como profundizar, que yo creo que no es tan inconsciente. O sea, esta planeación sí se hace desde modelos ideológicos, políticos, culturales, económicos. Eso por un lado. Lo segundo, frente al conocimiento. Me parece interesante lo que tú planteas de que hay que conocer y hay que sustentarnos desde el conocimiento, pero mira, donde la técnica y más la tecnología nos ha permitido desarrollar unos elementos importantes para construir ciudad. Pero el problema es que lo técnico, y aquí es la gran preocupación pensando en el ordenamiento territorial, es que a veces ese conocimiento técnico excluye. Y es un conocimiento que nos está separando el conocimiento de la experiencia de las poblaciones del territorio. Entonces están poniendo unos grandes académicos, a la misma acá de la universidad, los que saben, los tecnócratas, y la sociedad, así como tú dijiste al principio de tu intervención, que tan interesante estar con la base. Entonces yo creo que esa distancia y esa exclusión entre los que conocen, los que saben, los que tienen la técnica y los que viven el territorio, como si no supiéramos, si no conociéramos, si no sintiéramos y no padeciéramos el territorio y no tuviéramos un conocimiento propio de ese territorio. Entonces yo creo que sí hay que mirar políticamente, porque tu invitación provocadora es a mirarlo políticamente, es esa tensión, esa división que nos han impuesto entre el conocimiento y la base, la sociedad, los que participan, los CPNs, los CTPs, el pueblito por allá, que no sabe y necesita a los técnicos y a la academia y a los que saben para que los construyan el territorio. Entonces ahí creo que también viene una discusión. Y finalmente, yo no creo que los políticos en el ámbito de la política desconozcan el problema, Fernando. Yo creo que los políticos conocen muy bien el problema. Lo conocen tanto que ven el territorio como un negocio, como un recurso para explotar, ¿sí? Entonces a mí sí me parece que es importante, pues yo creo que es muy, no sé, me parece como muy tierno, muy dulce decirle a los políticos que desconocen el problema grande que hay. O sea, lo conocen tanto que tenemos estas administraciones que tenemos, que claro, ven un recurso en el territorio para vender, para expropiar, para despojar, la discusión que tuvimos con la gentrificación. Entonces yo creo que la reflexión de lo político valdría la pena generar un debate más profundo, porque si algo le está haciendo daño al ordenamiento del territorio y lo que le está haciendo daño a la planeación del territorio y a la participación ciudadana es la manera como los políticos, porque yo creo que lo político es muy interesante y hay que defender lo político, pero como ciertos políticos
son los grandes negociadores del territorio y son los que finalmente conocen muy bien la riqueza que tiene ese territorio y son los que finalmente transan con un modelo de ciudad, un modelo de país que nos están entregando realmente el territorio. Entonces creo que hay tres elementos que me parecen interesantes problematizarlos, pero sí felicitarte porque me parece muy rico poder poner estos debates. Gracias. Compañero, muy agudas las reflexiones de la presidenta Sandra Mazo. Se nota que no estaba revisando su celular mientras Fernando estaba hablando. Bueno, quería comentarles unas cositas acerca de lo que estaba hablando la compañera en cuanto al reciclaje. Hay algo que me pareció muy curioso y nos decía Rosa, no recuerdo mi compañera que habló primero, sobre el tema de que por qué una mujer tiene que hacer el reciclaje en la casa, que es una carga más, y la verdad es que no hay que verlo como una carga más, sino algo común, y no solamente de la mujer, sino que tenemos que hacer todos. ¿Sí? Todos. Bueno, ok. Listo. Reducir, reutilizar y reciclar, o bueno, por lo menos ayudar con el reciclaje, que es separar. Pero ¿por qué no reciclar? ¿Por qué no comenzamos a pensar en qué industrias podemos crear nosotros mismos de reciclaje para ayudar con el problema? ¿Sí? La solución va más allá de, y la solución es buscarla, comprometernos todos a llevarlo a cabo. ¿Sí? Entonces, negocios a través del reciclaje hay muchos. Acá en Colombia tenemos un ingeniero que a partir de las botellas plásticas genera ladrillos con los que hacen casas que son inclusive sismo resistentes y resistentes al fuego. ¿Sí? Entonces, hay cosas que se pueden hacer para realmente impulsar esas tecnologías. El tema es de la casa, las mismas casas. Hoy en día comprar tomate y cebolla sale supremamente caro cuando antes uno hacía un guiso con 500 pesos. Ahorita 1000 pesos ni alcanza. ¿Sí? Y podemos cultivar tomate y cebolla fácilmente en nuestros patios y demás. Y el abono orgánico lo tenemos ahí, que son los residuos orgánicos que estamos botando. ¿Sí? Es más, hasta me ofrezco para si en algún momento quieren, desean organizar una charla de manejo integral de residuos sólidos, se las puedo dar con todo el gusto. Es mi tema de experticia en el que manejo. Para comenzar a generar ese cambio, porque si lo hacemos desde casa, pues créanme que las oportunidades son grandes hasta para nosotros mismos. En ese marco, pues precisamente eso va enfocado con la planeación del territorio. Si no cambiamos ese modelo de reciclaje desde todos sus ámbitos, comenzando desde nosotros mismos, pues obviamente ya el tema del reciclaje es un mercado, es un negocio que tiene unas mafias, que tiene unos dueños en este momento. Entonces, si nosotros no cambiamos desde la base, pues obviamente nos van a seguir cobrando por cuánta plata mandemos a enterrar al relleno sanitario, porque lo que estamos enterrando es dinero. Listo. Entonces, de por sí en la definición del programa de ordenamiento territorial, esta discusión del relleno sanitario es vital, porque es la causa de gran cantidad de problemáticas sociales en salud, en despojamiento de territorios, en el tema de invasiones, en el tema de deterioramiento de la estructura ecológica principal. Y pues también el tema de las divisiones políticas y todo eso, pues lo que decía aquel compañero, la idea no es tanto generar la división, sino generar más bien esa unión en las cosas que tenemos en común. Dejar de pensar en esas divisiones que a veces nosotros mismos las creamos, ¿sí? Más bien comenzar a trabajar unidos para hacer algo. ¿Listo? Gracias. Listo, queda demostrado con esto que buena parte del conocimiento que requerimos para transformar los conflictos en nuevas oportunidades y posibilidades están entre todas y todos ustedes. Démosle al profesor Fernando, unos minutos para que haga sus reflexiones finales. Recuerden que necesitamos espacio al final para la presentación que va a hacer la profesora Mayra sobre la otra actividad que es la de los coloquios. Pero 10 minutos para hablar de los coloquios. Comentario de 30 segundos, cortámosle 30 segundos. Bueno, queda claro que hay potencialidad en el auditorio y ya la oportunidad para
hacer conciencia que debemos hacer propuestas nosotros desde aquí. Hay suficiente conocimiento y los técnicos deben hacer lo que nosotros digamos, no nosotros hacer lo que ellos digan. Eso es. No, es obvio. Lo que pasa es que esto que plantea el compañero, lo que plantea la compañera Sandra, no se resuelve mecánicamente. Es un proceso de transformación política, digámoslo así, ¿no? En el cual, entre otras cosas, habría que cambiar el concepto de que el que más sabe es el que más plata consigue. Que yo creo que es un error. Yo no pienso que los dueños del capital sean los que más saben de los problemas, ¿no? Saben hacer negocios y saben hacer plata, pero no saben. No saben, por ejemplo, el problema que ustedes saben ya aquí de cómo es que se empieza o cómo se debe empezar a manejar el problema de la separación de residuos y de toda la complejidad que eso tiene. Y en eso es importante tener en cuenta que no es que haya unos tipos que saben y otros que no saben, ¿no es cierto? Hay una gente que sabe y otra gente que no sabe. Yo me temo mucho, ¿no es cierto?, que los partidos políticos no saben el problema grandísimo que existe cuando tú tienes una sociedad dividida entre las mujeres y los hombres y las mujeres son inferiores a los hombres. No saben. Ahora, que ellos aprovechen y les peguen a las mujeres, ellos no quieren que sepan, sino que son más brutos. Es otra cosa. Digamos, estamos hablando de otro problema. Sí, yo puedo dar elementos, por ejemplo, como lo que dice Sandra, ¿no? Miren, en 1776 se dio un primer elemento de ordenamiento territorial en Bogotá. Las autoridades españolas sacaron a todos los indígenas que habían en Usme y los mandaron para Bosa, porque había que limpiar, así se decía, ¿no es cierto?, limpiar los sectores donde estaban los españoles en Usme, ¿no es cierto?, y para eso pues les podían mandar para Bosa. Pero eso no quiere decir que ellos supieran planeación. Eso lo que quiere decir es lo que era. Es decir, que había una situación en la que el poder se utilizaba de una manera arbitraria y se imponía a los sectores más débiles a vivir en unas condiciones para que otros pudieran vivir en otras. Pero no quiere decir que supieran. Ellos no se imaginaban que era la barbaridad que estaban haciendo y lo bárbaros que eran al imponer una forma de sociedad en la cual ese tipo de cosas se hacían. A eso es a lo que yo me refiero. Eso es lo que yo digo. ¿No? Es decir, por ejemplo, yo digo que la gente que en este momento quiere echar para atrás la reserva Van der Hamen, ¿cierto?, una de las reservas que fue construida sobre la base de conocimiento científico de por qué había que hacer esa reserva, y quieren desconocer todos esos trabajos científicos e imponer otro tipo de cosas, es porque no saben lo que están haciendo, no saben lo que eso significa para las aguas, para las relaciones de la estructura ecológica principal, para la cuestión de los territorios, no saben. Pero ahora saben imponer, saben hacer negocios. Pero es que saber hacer negocios no es el conocimiento que ustedes están haciendo aquí. Hasta donde yo sé, lo que ustedes están demostrando es que ya saben y comprenden cómo es la ciudad y cómo debiera ser ordenada para que la inequidad y para que la dignidad y para que la posibilidad de la sostenibilidad de esa misma sociedad se dé. Ese es el conocimiento que se necesita. No hacer negocios. Entonces hay que hacer esa diferencia. Sandra, es a eso a lo que yo me refiero. Ahora, eso es una cuestión política, ¿no es cierto? Hay que ver cómo que tenga poder político y que el poder político lo manejen en este momento gentes que no son capaces de comprender cuál es la complejidad de un sistema de transporte de la ciudad y que haga que los sectores populares
que son los que tienen que desarrollar el trabajo cotidiano, se tengan que gastar entre 4 y 6 horas diarias en un transporte, ¿no es cierto? Para lo cual no hacen nada y son capaces de sostener una ciudad sin un metro que pueda minorar siquiera a la mitad de ese tiempo de transporte. Ese es un problema que es político y que se deja imponer por la ignorancia que tienen. Y digo esto, miren, el gran problema que tienen, digamos, la falta, la ausencia de, y con esto termino, la ausencia de capacidad política para resolver un problema tan grande como es el del transporte. El sistema del transporte estriba fundamentalmente porque los sectores dominantes de Bogotá creen que si resuelven el problema del transporte es una cosa que se le está resolviendo a los sectores populares y que eso cuesta mucho para invertirlo en los sectores populares. Ellos creen eso. Ellos no saben la enorme potencialidad económica del conjunto de la ciudad que significa resolver el problema no para los sectores populares sino para el conjunto de la ciudad. No lo saben y creen que eso es resolver el problema solamente a los pobres y que esa inversión es muy grande para gastarse en los pobres. Eso es una ignorancia. Y de ahí montar entonces todo un sistema político para mantener esa situación. Pero bueno, está abierto el debate, como tú dices. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente al profesor Fernando Illescas por su intervención tan provocadora. Queda abierto un debate con Fernando. Vamos a buscar un espacio para volver a invitar a Fernando a que nos acompañe en unas próximas semanas. Vamos a estar, Fernando, aproximadamente hasta finales de noviembre en las dinámicas del diplomado y te vamos a volver a invitar. Vamos a abusar de tu generosidad en una próxima ocasión. Una de esas dinámicas del diplomado es la de los coloquios y la profesora Mayra Judí, quien ha formulado los coloquios, nos va a hacer la presentación de los mismos en los últimos 20 minutos de la sesión de hoy. En 10 minutos, pero de todas maneras no puedo dejar de pasar la oportunidad para expresar que la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial se han hecho desde siempre, incluso desde antes que fueran conocidas como planeación del desarrollo y del ordenamiento territorial, que lamentablemente en los últimos 70 años para nosotros han sido, para la mayoría de las sociedades en América Latina, han sido sinónimo de profundos fracasos y de tal, como lo planteaba Arturo Escobar, de un sueño que se ha convertido en una pesadilla. Ese ideario de desarrollo que se empieza a impulsar tras la Segunda Guerra Mundial y que termina siendo eso, una pesadilla en todos los ámbitos de la vida humana y no humana, ámbitos sociales, ámbitos ambientales, ámbitos políticos, económicos y culturales. En esa medida nosotros estamos generando discusión y me parece muy interesante los planteamientos, el conjunto de planteamientos que se han hecho desde diferentes miradas que nos permiten enriquecer este debate que estamos dando. En esos términos vamos a plantear una actividad pedagógica o vamos a concretar una actividad pedagógica que es la conocida como coloquios. ¿Qué son los coloquios? Son una actividad pedagógica en la cual las y los participantes organizados en grupos de máximo 15 integrantes se reúnen en tiempos, espacios y modos seleccionados con sus autonomías a convertir en práctica los saberes explorados en los talleres, los recorridos territoriales y los seminarios. Nosotros hemos dicho que este diplomado no es un diplomado convencional, que tiene 4 actividades pedagógicas y que una actividad pedagógica tiene que ver con los coloquios. ¿Cuál es el procedimiento? Tienen varios objetivos los coloquios y tienen unos procedimientos. Antes de pasar a los objetivos, el procedimiento de los coloquios es el siguiente. Primer punto, conformar un grupo con mínimo 3 y máximo 15 participantes del diplomado. Se pueden reunir por afinidad, por barrio, por localidad, por la característica que ustedes quieran. Segundo, escoger una fecha, hora y lugar de reunión. Tercero, realizar una reunión para elaborar la agenda de los coloquios del grupo. Cuarto, diseñar cada coloquio considerando los objetivos expuestos
5, implementar los coloquios, 6, documentar los coloquios y 7, subir las guías diligenciadas al curso virtual. Entonces, este es el anexo, decíamos, un grupo mínimo de 3 personas, máximo de 15, que se reúne y se pone de acuerdo en qué tipo de actividades va a realizar. Es una ayuda a memoria de lo que sería esa primera reunión, tiene preliminares, fecha, hora, lugar, integrantes y agenda de los coloquios. Los coloquios no tienen un número específico, no son 5 coloquios, no son 3 coloquios, depende de lo que defina el grupo. ¿Cuáles son los objetivos de los coloquios? Tenemos 5 objetivos porque tenemos 5 opciones de actividades. El primer objetivo es proponer elementos éticos, conceptuales y metodológicos sobre el ordenamiento territorial, considerando los encuentros de saberes construidos en el diplomado. Hemos dicho, entendemos el diplomado como un encuentro de saberes y la primera guía que tiene que ver con esto, todo esto lo vamos a subir al curso virtual. Lo voy a explicar rápidamente. Territorial de la ciudad identifica 7 conceptos que deberían orientar el ordenamiento territorial de la ciudad y sustenta con 3 razones e identifica 7 elementos metodológicos a incluir en el ordenamiento territorial de Bogotá y plantea 3 razones. En el curso virtual están subidas todas las exposiciones de las y los docentes que han venido participando. En el curso virtual están subidas las relatorías de las reuniones de los encuentros de saberes que hemos tenido y están subidas las presentaciones. Para realizar este ejercicio, un primer paso es revisar ese material, un segundo paso es revisar el conjunto de materiales que ustedes tienen sobre ordenamiento territorial, el producido por ustedes y el producido por actores sociales e institucionales de Bogotá. El segundo tiene que ver con identificación de experiencias sobre ordenamiento territorial, la caracterización que se hace de experiencias que se vengan dando sobre el ordenamiento territorial en la ciudad. El tercero tiene que ver con la identificación del rol de la sociedad en el POT o en cada una de sus modificaciones. Se trata de mirar y revisar el articulado del POT o el articulado de cada una de sus modificaciones y identificar, evaluar cuál ha sido el rol que se le ha asignado a la sociedad y cuáles sus funciones. Cuarto, analizar los conceptos elaborados por el CTPD ante el proyecto del POT o cada una de sus modificaciones. Y quinto, realizar actividades de ecocreación. ¿Qué quiere decir de ecocreación? Que existe un grupo, por ejemplo, que está trabajando en actividades ambientales en la ciudad y considera que en el marco del diplomado va a realizar una actividad que fortalezca los vínculos de la relación naturaleza-sociedad y plantee cuáles son los principios de esa experiencia que se podrían incorporar o que podría incorporar el CTPD en sus conceptos sobre ordenamiento territorial. Esto es muy rápido, pero en términos generales lo que queremos decir es, para los coloquios organícese como quiera, organícese cuando quiera, organícese donde quiera. Tenemos planteadas 5 actividades a realizar, escoja las actividades que quiera realizar en el tiempo que quiera, pero diligencia esas guías, las sube al curso virtual del diplomado y nosotros contamos con que vamos revisando, vamos sistematizando, vamos incluyendo y vamos a hacer al final, en el segundo seminario que vamos a hacer, el seminario final, una exposición de pósters sobre estos trabajos que ustedes vienen realizando. Es muy rápido porque ya estamos terminando la sesión, ese era el primer punto, todo lo subimos al curso virtual. Un segundo punto es que el sábado tenemos recorrido por el borde norte, nos vamos a encontrar aquí en la entrada de la calle 53, se dice de la universidad, a las 7:15, 7:30 de la mañana. El recorrido cuenta con transporte, con 2 refrigerios y de PAC se vincula a este diplomado y nos suministra el transporte, nos suministra los refrigerios como en anterior ocasión, pero si ustedes quieren llevar, como se dice, mecat o las cositas que quieran llevar. ¿Algo más? Ya.
en la entrada de la calle 53 donde dice enseguida de Icotec, ahí. ¿Cómo? Entonces 7:30 más tardar, por favor. Si tienen alguna inquietud sobre los coloquios, la invitación es, vamos a enviar esta presentación por correo para que la miren con detalle, en detalle, y con mucho gusto les vamos resolviendo inquietudes, preguntas. Este trabajo tiene una duración total de 26 horas y se incluye dentro de la duración total del diplomado, que son 165 horas. Posteriormente vamos a hablar de algunas recuperaciones de sesiones y agradecemos también vamos a hablar de las pruebas que vamos a hacer en el diplomado, de las reflexiones que ustedes están haciendo. Daniel, por ejemplo, dice, hagamos un POT social. Ahí hay una guía en donde pueden plantear elementos sobre lo que está proponiendo. Quien tenga en su casa, quiera hacer, por ejemplo, estamos en USME, recuperación de una vía o recuperación de árboles o siembra de árboles o algo que en el marco del diplomado lo puede hacer y lo plantea. Integrantes del CTPD que están trabajando en las comisiones pueden incluir como actividad del coloquio ese tipo de tareas, pero generando vínculo con los contenidos que hemos venido tratando en el diplomado. Entonces, la invitación es a revisar temas y subtemas del diplomado. Dejamos acá, muchas gracias al profesor, muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el sábado a las 7:30 de la mañana y continuamos hablando sobre el asunto. Bueno, 30 segundos para una publicidad aquí en la compañera. Aviso parroquial. Bueno, yo sé que ya nos queremos ir, ya estamos un poco cansados, pero quisiera como un poco hacer una pequeña propuesta en vista de todo, como recogiendo lo que acabamos de ver hoy, y como si bien pues quiero compartir algo, es que pues hay algo que me motiva a estar en este grupo de personas, es que hay una necesidad colectiva, y es que esto lo materialicemos en soluciones y en acciones concretas, ¿verdad? Pues aprovechando lo que nos acaba de compartir la profesora de hacer un coloquio, hacer coloquios, pues yo tengo una propuesta y la siguiente. Como si bien ustedes saben, de este miércoles en 15 se está preparando una movilización sobre pues todo lo que tiene que ver con el tema del sur, que es el relleno de Doña Juana y todos los sectores aledaños. Hay una persona que pues, sabe el tema, y pues quisiera que las personas que estemos interesados en aportar sobre esa problemática, que es bastante compleja, teniendo que nos está afectando a toda la ciudad y que no necesitamos ser del sur para que nos movilicemos, pues la invitación sería quienes estén interesados en abordar esta problemática, aprovechando la actividad pedagógica, que se acerquen para tomar sus datos, para que podamos charlar y profundizar sobre el problema, teniendo en cuenta que es un problema no solo ambiental, sino que también es cultural, que es histórico, que pues con toda la magnitud del problema, entonces atendiendo al llamado del invitado que nos acompañó hoy, es de que para poder movilizarnos tenemos que entender y conocer la problemática, y para ello tenemos que sensibilizar